hay una palabra que quiero compartirles hoy y está relacionado con eso. Todos aquí tenemos papá, ¿cierto? Es imposible que no. Si no lo conoció, no importa, pero usted tuvo un papá, ¿sí? O tiene un papá, o tendrá un papá, o va a ser papá, ¿sí? Todos tuvimos un papá. Mi relación con mi papá fue bien extraña. Me cuenta mi mamá que desde chiquita había una canción, no me acuerdo, no sé la verdad quién cantaba esa canción, de pronto los que se acuerdan, que dice, ese hombre es mío. ¿Sí se acuerdan de esa canción? Sí. Bueno, decían que es que yo estaba chiquita como de 4 y 5 años y yo le cantaba eso a mi papá. Comencé a crecer y comencé a ver a mi papá de una forma diferente, ¿sí? Yo tuve yo les he contado a las niñas varias experiencias feas. Una de ellas, yo vivía en una finca, ¿sí? Estudiamos y la escuela quedaba con muchos escalones. Mi mamá tenía que salir a trabajar, mi papá también, y a mí me dejaban al cuidado en las tardes de una señora. Un día yo estaba ahí comiendo tomate con sal. Me gusta el tomate con sal. Estaba comiendo en las escaleras, sentada, y pues como es un lugar en una finca, de un momento a otro llegó un señor y me cogió. Yo tenía como 5 añitos y yo quedé en shock y me bajó por todas las escaleras y arrancó a correr conmigo. Eso estaba solo, no había nadie por ahí. Había un señor al frente. Imagínense los vecinos de la finca. Los que han vivido en las fincas saben cómo son los vecinos. No es como usted que vive en un apartamento y está al frente y le dice, hola vecino. No, los vecinos son hectáreas de lejos. Vecino que va al otro lado de la carretera. Y por pura casualidad el vecino logró verme. Comenzó a gritar, fueron y sacaron el machete. Y mi papá venía por allá de la tienda. El señor me tiró, yo rodé las escaleras, me dejó todo el pantalón untado de boxer, tenía un pantaloncito. Y se fueron, lo persiguieron y se había robado unas gallinas, bueno. Y yo estos días pensaba en todas esas experiencias y yo decía, bueno, mi papá alcanzó a llegar. Pero hubo alguien que les avisó antes de que me pasara algo más. Hubo alguien que avisó, alguien que yo no veía, alguien que yo no sabía que existía. Hubo otra experiencia, yo estaba ya estudiando mercadeo y salía muy tarde y tenía que cruzar, yo vivía en una parte que se llama Albania y esa parte no es como ahorita que hay muchas casas, esa parte era súper oscura, había que cruzar un puente y 2 veces me salieron 2 personas, me robaron. Y yo recuerdo tanto que mi mamá le dijo a mi papá, tiene que salir a estar pendiente de la niña ya estaba vieja. Y esa experiencia de sentir que cuando todos esos hombres que se han visto que se hacen como en grupitos, como para inspirar uy, aquí pilas, que este es nuestro territorio, después de que vieron que mi papá estaba ahí esperándome, nunca más me volvieron a decir nada. ¿Alguna vez ha pasado por un lugar y le dicen cosas y usted se siente como intimidado? Nunca más. Y estas experiencias me hicieron pensar en ¿qué produce un papá en uno? Un papá produce seguridad, un papá produce confianza. Estaba pensando en un versículo que se acomodó mucho para esta época y pues que se predica mucho y está en Isaías 9:6. Si quiere no lo busque, que yo se lo busco. Si lo quiere buscar, búsquelo. Bueno, ¿por qué les cuento todas estas experiencias? Porque después empezó una relación terrible con mi papá, ¿sí? Comencé a crecer, comencé a darme cuenta de muchas cosas y Dios me llevó a tener que sanar eso con él, ¿sí? Yo tuve que ir y sanar eso con él. Un día me senté y yo le decía, Señor, que me pida perdón, porque él se equivocó, porque él no estuvo para mí cuando yo necesitaba que me enseñaran a montar bicicleta. ¿Ustedes saben que yo no sé montar bicicleta? No sé montar bicicleta, porque no tuve un papá que me enseñe. Mi esposo dice que me va a enseñar, vamos a ver. Y no había quien me enseñara. Y yo decía, Señor, es que yo ya era pastora, él me tiene que pedir perdón. Y un día hubo una experiencia, él se metió en un problema porque él era bien problemático. Y yo fui allá y el Señor me dijo, no, tú le vas a pedir perdón. Yo recuerdo tanto que me senté y yo le dije, papá, necesito hablar con usted. Hice salir a mis hermanas, me senté y le dije, papá, perdón. Y comencé a expresarle, ¿sí? Porque lo juzgué mucho, porque lo critiqué mucho.
Y él en su percepción de entendimiento comenzó a llorar, me dijo que sí. Fue un momento muy bonito, ¿saben? 2 meses después se fue. Tuvo un infarto y murió. Sí, así. Y yo tenía que lidiar con mis hermanas, con mi mamá. Yo soy la mayor, yo siempre fui como muy protectora. Entonces yo no pude vivir mi duelo de una forma correcta. Pasó un año. Yo entré a un Fruver, estaba comprando unas cositas. Era para esta época. Quería hacer dulce de breva, han hecho dulce de breva y de limón. Me quería dar las de chef, fui y entré. Y había una señora que conocía, una vecina del barrio, que conocía quién era mi papá. Y apenas entré, ella dijo algo, me saludó y me dijo, esto es para que uno tiene que aprender a cerrar la boquita. Me dijo, ¡ay! ¿Usted es la huérfana? Así me dijo. A mí ya me había olvidado que yo estaba huérfana. Me dijo, oiga, ¿usted es la huérfana? Miren, sí es chistoso, pero en ese momento viví mi duelo. En ese momento caí en cuenta que yo no tenía a mi papá. Y yo recuerdo tanto que compré los 3 limones, ya se me había olvidado que tenía, y salí llorando, me subí al carro y empecé a llorar como una niña chiquita. Lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y mi esposo, ¿qué le pasó? Y yo, me dijeron huérfana. ¿Y quién le dijo eso? Yo, una señora imprudente. Y comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y después llegué a mi casa. Yo tenía que ir a hablar con Dios. Yo tenía que ir a decirle, Señor, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué si ya ha pasado tanto tiempo? ¿Por qué si tú me adoptaste? ¿Por qué? Y era que yo no había vivido mi duelo. Y ese momento en que fui y le dije, Señor, necesito sentirme tu hija. Y hubo un momento en que Dios me decía, bueno, ¿y por qué me lo pides a mí? Y yo le decía, bueno, porque yo no tengo a nadie más. ¿A quién voy? Pues voy a usted, ¿cierto? Estoy en oración, estoy llorando, pues ¿a dónde más voy? Pero ¿por qué a mí? Y hubo un momento en mi oración que yo dije, Señor, porque tú eres mi papá. Mire, en ese momento se quebró algo en mí. Yo había recibido palabras, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Dios te recogerá. Pero en ese momento yo sentí que lo que esa señora me dijo no era cierto. Porque aunque mi papá natural había fallecido, Dios usó esa circunstancia para recordarme quién era mi papá. Dígale que está a su lado, usted no sabe quién soy yo. En Isaías 9:6 está escrito, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y comienza a darle cualidades a ese niño. Mire, él es consejero, él va a ser Dios fuerte, él va a ser admirable, él va a ser príncipe de paz, pero él va a ser Padre eterno. Dígale que está a su lado, Padre eterno. Lo normal es que usted sea papá porque tiene un hijo, ¿cierto? Sí, ¿cierto? No, lo normal es que usted, ¿quién le dice papá? Pues su hijo. ¿O quién más le dice papá? Sí, su hijo. Si usted tiene un hijo, ¿cómo le dice? Pues papá. Cuando hablo de papá me refiero también a mamá. Bueno, que acá hay hartas mujeres. ¿Ustedes sabían que en el reino de los cielos fue diferente? Primero vino un niño, vino Jesús, y luego nos mostró quién era nuestro papá. En el Antiguo Testamento usted no lee un solo versículo que alguien le haya dicho a Dios, papá. ¿Sabe qué hacía Dios? Iba y le decía, mire, Jacob, yo fui el padre de tus ancestros, yo fui el padre de Abraham, yo fui el padre de Israel. Y Dios les decía y les recordaba, mire, yo fui el padre, yo fui el padre. Pero nadie le decía papá. No hay un versículo. Isaías tuvo un vislumbre de eso y dijo, porque todos somos sus hijos. Bueno, hay hartos versículos en Isaías, pero aquí dice, Padre eterno. A través, hoy celebran muchos celebramos, pues no solamente que nació un hombre llamado Jesús,
sino que Dios nació en un hombre, ¿sí? Y no solamente eso, sino que gracias a Él hoy tenemos vida y disfrutamos de esa vida. Pero yo hoy quiero celebrar que no solamente nació nuestro Salvador, sino que Él nos conectó con una verdadera paternidad. Yo soy su hija. Dígale al que está a su lado, ahora sí sé quién soy. Padre eterno, Padre eterno. Una vez usted es papá o mamá, usted nunca deja de ser papá o mamá. Eso es un vínculo que no se rompe con nada. Aún, miren, yo he tenido consejería con madres o con padres que han perdido sus hijos. Y ¿saben algo? Nunca dejan de ser sus hijos, así ya no estén. Siempre los recuerdan. Aún hay personas que han perdido sus hijos en los vientres. ¿Y saben? Recuerdan que ese era su hijo. Porque eso es un vínculo que no se rompe. Y Dios está diciendo, yo soy Padre eterno. Padre eterno. Hay un versículo, Romanos 8:15. Y está escrito, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. Romanos 8:15. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el que clamamos, Abba, Padre. Yo quiero que lo grite. Yo quiero que lo diga fuerte. Ahí no dice que lo dice, no. Ahí dice, por el cual ¿qué? Clamamos, gritamos, estamos seguros. ¿Usted ha visto cuando la gente va a la guerra cómo va? ¡Ah! No. ¡Ah! Así va la gente a la guerra. ¿Ustedes sabían que hubo un tiempo en la historia que los gritos determinaban? ¿O sea, han visto los animalitos? Que cuando se van a enfrentar hacen sonidos. ¿Sí? Cuando se van a enfrentar a sus adversarios hacen sonidos. Necesitamos sacarlo de aquí, de las mollejas. Sí, adentro. Y dijo, clamamos, Abba, Padre. Pero antes de ir a Abba, Padre, ustedes, está escrito, no han recibido un espíritu de ¿qué? Esclavitud. Pero me llama la atención porque dice, para estar otra vez. Dígale al que está a su lado. Bueno, a las mujeres nos sale natural, dígale, otra vez. dígale así con autoridad, dígale, otra vez. ¿Sí ve que a las mujeres nos sale natural? Hay algo que hace, y acá habla de temor. Hay algo que hace el miedo, y es que el miedo nos esclaviza. Usted es esclavo de sus miedos. Usted es esclavo de lo que no hace, dice que va a hacer y no hace. Usted es esclavo de todas las cosas que lo imposibilitan. El miedo produce en nosotros desconfianza. El miedo en nosotros produce inseguridad. El miedo en nosotros nos paraliza. El miedo, todo lo que produce el miedo son todos los antónimos de tener a un papá. Porque cuando usted no tiene papá, usted vive inseguro. Cuando usted no tiene papá, usted es desconfiado. Cuando usted no tiene papá, usted está paralizado. Todo lo que produce el miedo, todo lo que lo esclaviza a usted, es el resultado de estar en esclavitud. ¿Y por qué Pablo dijo otra vez? Dígale al que está a su lado, tenemos un papá. En Romanos 8 comienza un paralelo de consumir las cosas de la carne y del espíritu. El versículo justo antes de este, ¿puedes atrasarlo? Habla de una guianza. Dice, porque los que son hijos de Dios son guiados por Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que volvamos otra vez a la esclavitud. Dígale que está a su lado, ¿usted quiere volver a ser esclavo? No se deje guiar. Miren que cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, somos guiados por nuestros temores. Somos guiados por nuestras emociones. Somos guiados por los comentarios de los demás. Somos guiados porque usted fue a un fruit y le dijeron huérfano. Y entonces eso comienza a determinar su vida. Hubo muchas cosas que mis papás me dijeron
que yo no, cuando me di cuenta y cuando crecí, eso estaba determinando quién era yo. El miedo no puede determinar el rumbo de su vida. Ustedes sabían que muchas cosas, hay personas que tienen experiencias terribles con sus papás y por eso no creen en el matrimonio. Por miedo. Mi esposo les ha contado, yo no me quería casar, yo quería ser la tía rica. Claro, si usted se va y mira a mi familia, divorciados, terrible, borrachos, se cascaban, se jalaban del pelo. Yo me quedaba donde mis tías y donde me quedara de vacaciones donde mis tías, pelea fija con el marido. Y yo tuve que echar fuera el miedo. Porque el miedo nos paraliza, el miedo impide que conquistemos las cosas que el Señor determinó para nosotros. Y no solamente nos paraliza, nos esclaviza. Y Dios está diciendo, yo no quiero que usted sea guiado por sus emociones. Yo no necesito hijos que sean guiados por sus miedos, guiados por el mundo, guiados por la falta de carácter. Yo necesito hijos que sean guiados por mi espíritu. Dígale al que está a su lado, necesitamos salir de esclavitud. Y dice que nos dio un espíritu ¿de qué? De adopción. Literal la palabra en griego es que lo cogen a usted y le dicen, venga para acá, mijito, venga para acá, ahora es mi hijo. Ahí dice colocación como hijo, que lo pasan de un lugar a otro. Ya los papeles están firmados. Usted no es hijo de Chita. Ya Dios lo adoptó. Ya Dios lo adoptó. Pero ¿por qué si Dios nos adoptó todavía vivimos en esclavitud? Dígale al que está a su lado, ¿otra vez? Primera cosa por la que vivimos en esclavitud, ya se los dije, por miedo. Porque no somos guiados por el Señor. Y la segunda, por falta de entendimiento. Hay una parábola que es supremamente famosa y es la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Yo sé que todos alguna vez la han leído. El tipo dice, estoy aburrido aquí en la casa todos los días aquí lavando, planchando. Los adolescentes no se sienten intimidados con esto. Todos los días mandándome que lave la loza, todos los días mandándome. Y el lenguaje de los adolescentes, qué pereza. Mami, papi, deme mi herencia. A ver, ¿qué me toca? ¿Me llevo este equipo? ¿Qué me llevo? Y el tipo se llevó su herencia, fue y se lo gastó en mujeres, en parranda, en bebida y dinero, como dice la canción. Pero había alguien ahí que no es tan famoso. Y fue el hijo que se quedó ahí. Se quedó ahí. Resulta que regresó el hijo que se había gastado y Dios le armó, bueno, ahí el ejemplo. El padre le armó tremenda parranda, le mandó a matar el marrano, hicieron lechona, tamales, comieron. Y el hijo, el que estaba ahí se quedó en el campo trabajando, llegó y dijo, venga, ¿qué es lo que está pasando? Le preguntó a un criado. Oye, ¿y qué es ese ruido? ¿Empezaron una vida sin mí? ¿Ya está sonando el hijo ausente? ¿Qué pasó? Y dice, está escrito en la palabra que se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le decía y le rogaba, mire hijo, entre que tenemos fiesta, entre que tenemos rumba. Porque cuando no tenemos papá, mírenle la cara al que está a su lado, dígale, tenemos cara de amargados. Y le rogaba que entrase. Y él no. Él estaba digno, se estaba dando de digno. Dice, Señor, he aquí todos los años sirvo y yo siempre te hago caso y jamás usted me ha dado ni un cabrito. Imagínense la posición en la que estaba él. Claro que uno se siente mal. Pero ¿saben qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el papá? Le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Muchas veces estamos aquí, llevamos años en el Evangelio, tercera generación de servidores, cuarta generación de pastores, quinta generación de intercesores, pero no tenemos papá. No tenemos papá. Y Dios le está diciendo,
yo sé que eres obediente, yo sé que usted es juicioso, yo sé que usted quiere hacerme caso, yo sé que usted se congrega juicioso, yo sé que usted me quiere honrar, pero ¿por qué no está disfrutando de todo lo que yo ya le di? ¿No será que se le olvidó que yo soy su papá? ¿Por qué no lo estamos disfrutando? ¿Ustedes sabían que el evangelio no es para vivir aburrido, triste, pobre y sin ilusiones? Es para vivir con identidad. Dígale al que está a su lado, si estás disfrutando de tu paternidad. ¿Cuántos aquí son papás? Cuando uno se convierte en papá, uno quiere darle lo mejor a los hijos, ¿cierto? Usted se esfuerza, a usted no le importa si usted no tiene para el estreno el 24 o el 31, pero usted con que su hijo tenga su regalo, usted es feliz. ¿Han visto la cara de satisfacción? Uno ve la cara de satisfacción de un hijo cuando recibe un regalo, pero ¿han visto la cara de satisfacción de un padre cuando le puede dar a su hijo lo que necesita? ¿Se han sentido satisfechos? ¿Han sentido esa satisfacción de que su hijo está pidiéndole algo y usted se lo puede dar? Eso es una bendición. En Lucas está escrito, mire, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial? En Mateo dice, les dará todas las cosas buenas, pero en Lucas me encanta, en Lucas dice, les dará al Espíritu Santo. Hoy destapamos muchos regalos, y si no destapó regalos hoy, no se preocupe, hoy va a destapar uno. Y es que el Señor está diciendo, yo tengo el mejor regalo para que usted se vaya a su casa contento, para que usted sea un mejor esposo, para que usted sea una mejor esposa, para que usted tome buenas decisiones, para que usted viva feliz. Yo tengo el mejor regalo. Y necesitamos entender que Dios no es un Dios como en el Antiguo Testamento, que nadie lo llamó papá. Ustedes se imaginan qué tristeza Dios diciendo que yo soy el papá de su mamá, que yo fui el papá de sus abuelos, que yo los cuidé, que yo fui el creador de ellos. Y llegaba el papá y le decía, y el padre de Abraham, de Jacob. Nunca dijeron mi papá, mío. Dígale que está a su lado, usted no es un nieto, usted es hijo. Dígale, usted no es nieto, usted es hijo. Esta mañana quiero hablarles de que tenemos papá. No importa la edad que usted tenga, no importa si usted ya se casó, si ya tiene hijos, si ya tiene familia, usted sigue necesitando a papá. Toda la vida usted va a necesitar a papá. Y si tal vez usted como yo no tuvo un buen papá, o tal vez su papá no pudo llenar todas esas emociones y esos espacios que como hijos necesitamos, si tal vez usted como hombre no tuvo un papá que lo afirmara en su identidad, o usted como mujer no tuvo un papá que le enseñara lo valiosa que era, hoy yo quiero hablarles de un papá que sí lo hace. Un papá que aunque otros me llamen huérfanos, él no me llama así. Estos días hablaba con mi mamá y le decía, mi hermana chiquita es igualita a mi papá, eso es idéntica, la personalidad, ella habla y yo veo a mi papá. Mi hermana del medio, eso es igualita a mi mamá, por eso chocan tanto. Se puso bravo y me dijo, ¿y entonces usted a quién se parece? Y yo, pues físicamente a usted, pero yo no me quiero parecer a ninguno de los dos. Porque miren, esa no es la herencia que usted tiene. Mírese un momentico así las venas. Y mire, muéstrele las venas al que esté a su lado. Dígale, yo tengo sangre azul. Cuando tienes papás, estás seguro. Hay un salmo que es re famoso. Yo no sé si usted tenía la costumbre de abrirlo en su casa. ¿Saben qué salmo es? ¿Sí? ¿Cuál? El 91. Este salmo, el salmo de protección para salir de la casa. Cuando usted tiene papá, usted sabe que no importa lo que esté pasando alrededor, su papá cuida de usted. Cuando usted tiene papá, usted está confiado. A usted no le da miedo, porque sabe que su papá está a cargo de usted. ¿Ustedes sabían que Dios es consentidor?
Yo a veces pienso en algo y digo, ay Señor, yo quisiera comer esto. Un ejemplo, comida porque se nota que como harto, ¿cierto? Yo, Señor, quisiera. Y llega alguien. Yo digo, ¿será que es que Dios hace telepatía y le dice, venga, llévele esto? ¿Saben por qué hace eso Él? Porque nos ama. Porque nos ama. Él no tiene por qué hacerlo. O sea, Dios mío, yo digo, Dios debe estar ocupado en cosas más grandes que darme a mí de comer. Pero Dios es un Dios de detalles. El más pequeño deseo de su corazón, Dios quiere cumplirlo. No como mi papá terrenal, que yo le decía, papi, me compra un jean, y me decía, ¿a cómo lo está vendiendo? Así era mi papá. Hubo una cosa que marcó mi corazón. Yo trabajo desde los 12 años. Yo trabajé pelando pollo, lavando loza, eso me movía. Porque hubo un momento en mi vida que me la di muy digna. Yo dije, yo no quiero depender de mi papá. Yo recuerdo que apenas tenía 13, 14 años, no sé si han pasado por todo eso de la demanda de alimentos, bueno. Él fue y lloró que no tenía nada para darnos, bueno. Y yo recuerdo tanto que yo fui a la comisaría y él dijo, yo a ella no le doy nada, ella ya está grande, que trabaje. Y yo dije, Dios mío, tengo 13 años. ¿Yo qué voy a hacer? ¿A mí quién me va a dar? ¿Y ahora qué hago? Salí de la comisaría, yo dejé a mi mamá y salí llorando y me fui para el Maracaná, porque estábamos por allá. Me fui para el Maracaná y yo me puse a llorar y yo dije, Señor, estoy en la inmunda. Bueno, yo no conocía a Dios en ese momento. Estoy pailas, porque imagínate, tengo un papá y no quiere responder por mí. Y saben, Dios es tan bueno que me ha provisto de todo lo que yo he querido. Y aunque hay cosas que no necesito, también me las da. Porque me fajé en papá. Dígale que está a su lado, usted tiene el mejor papá del mundo mundial. Dígale, me fajé en papá. A veces me dicen, me invitan o las personas me dicen, es que usted habla muy consentida. Ay, sí, yo soy tan consentida. Sí. Yo a veces me imagino que me siento en las piernas de él y él me soba la cabeza. Yo me imagino. Porque tengo papá. Miren, ya estoy vieja, el otro año cumplo 34 años. Y sigo necesitando a mi papá. Y entender que Dios es mi papá ha sido una de las cosas que hizo que yo quisiera servirle. Porque es que Dios no es como mi papá natural. Dios supo responder por mí. Dios supo cuidarme. Dios ha estado ahí para enseñarme. Dígale al que está a su lado, usted no está huérfano. Dígale, usted no está huérfano. Dígale al que está a su otro lado, usted no está huérfano. Ya terminé. Vamos a mirarnos adentro y vamos a decir, yo todavía soy esclavo de mis miedos. Yo todavía soy esclavo del qué dirán. Yo todavía me dejo guiar por mis emociones. Yo todavía siento que hay cosas en mi vida que me hacen andar miedo. Va llegando fin de mes y yo digo, ¿a qué hora me van a pagar? Va llegando fin de mes y uy, caramba, ¿y yo dónde voy a conseguir trabajo? ¿Han vivido esa zozobra? Yo viví así muchos años como a la deriva. ¿Saben? Yo viví sin un lugar seguro. Porque no está mi mamá, voy a aprovechar que no esté, hablemos de ella, no mentira. Mi mamá ahorita está conociendo al Señor, ella sirve con nosotros, en ese momento está viajando y visitando a mi hermana en Antioquia. Pero mi mamá es una bendición, los que están en el ministerio saben que sí. Pero antes mi mamá me echaba cada 8 días de la casa. Cada 8 días me echaba. Yo no tenía un lugar seguro. Yo cantaba una canción de, un grupo que se llama Crápula, decía, yo no soy de aquí, yo no tengo tierra, este país no es mío, este mundo no es mío. Porque yo no sentía que perteneciera a algo o perteneciera a alguien. Cuando vino Dios y me dijo,
tú perteneces a mí. Miren, Él es mi lugar seguro. Cuando el mundo está en caos, yo sé que Él es mi lugar seguro. Jesús le dijo algo a Israel cuando vino y los miró con compasión y les dijo: pueblo de Israel, yo quisiera como una mamá águila abrir mis alas y que ustedes se juntaran y juntarlos como los pollitos, como la gallina junta sus pollitos, dijo Jesús. Pero a veces nosotros queremos la protección del Altísimo fuera de las alas. Y el Salmo 91 comienza diciendo: el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Yo hoy quiero decirle: mire, deje de vivir como huérfano. El Señor ya no quiere que usted sea esclavo de sus emociones, de sus miedos. Él quiere un pueblo que sea guiado por su espíritu. Él quiere hoy decirle: miren, yo lo quiero adoptar. Hubo algo, con esto ahora sí termino. Yo suelo decir que termino y me falta media hora. Todos, bueno, no está mi hija mayor. Mi hija mayor, tuve muchos inconvenientes porque no es mi hija de sangre. Y yo comencé como a hacer un poquito, como a alejarme un poquito. Yo decía: bueno, es que si la educo mucho, tengo problemas. Si no la educo, también tengo problemas. Y no sabía cómo dejar esa situación, no sabía cómo moverme en esa situación. Y un día estaba orando y el Señor me dijo: es que es tu hija. Y comencé a tratarla como hago con ella. Bueno, no la trataba diferente, me refiero a la educación. Porque yo no la reprendía, ¿sí? Por decirlo así, porque me daba miedo. Yo me podía ganar un problema. Y reprender no me refiero a golpes, ¿sí? No, ellas no necesitan eso. Ellas saben que con que yo las mire, corren. Y comencé a apropiarme. Y dije: no, la voy a educar. Y comencé a decir: bueno, esto aquí, esto allí, esto allí. No, señora, aquí vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y comencé a apretarla. Y miren, nunca ella la había visto que sintiera tanta propiedad como cuando yo empecé a hacer eso. Cuando empecé a disciplinarla. Y ustedes van a decir: ¿cómo así? Luego no hay que amarla. Claro que sí, hay que amarla. Yo ya la había amado harto. Solo que no me había comprometido en la disciplina. ¿Saben por qué les hablo esto? Porque en la palabra está escrito que el padre al hijo que ama lo corrige. Si usted ama a su hijo, ¿usted qué hace con su hijo? Lo corrige. No ve que va para el hoyo y se ríe. No. Si se cae, sí, pero le dice que no caiga al hoyo antes. No, lo corrige. ¿Ustedes sabían que papá nos tiene que corregir? Papá nos tiene que corregir. Tienen que venir procesos. Y una vez: papá, ¿dónde estás? Jesús una vez dijo, antes de morir, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Ustedes creen que Dios lo abandonó? Dios nunca abandona. Pero había tanto peso en él, tanto peso, que olvidó quién era su papá. Otra vez necesitamos ser guiados por Él. Miren, hay muchas decisiones que tomamos que nos equivocamos, pero hoy se celebra, está escrito en Isaías que nació un niño admirable, príncipe de paz. Pero hoy yo celebro que también nació un padre para nosotros. Jesús lo alarmaban, le criticaban: es que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesús decía: mi papá. Y cuando oréis, orad así: Padre nuestro. No el papá del vecino, del de la no, papá mío, Padre nuestro. Y es que todo lo que han visto, todo lo que me han visto a mí es de mi papá, porque mi papá y yo somos uno solo. Jesús vino a conectarnos con una verdadera paternidad. Olvídese de lo que pasó con su papá terrenal. Si usted necesita sanar, déjelo ir. Déjelo ir. No es justo que usted cargue con eso. Yo un día tuve que sentarme y decir: es que él debería pedirme perdón. Pero ¿saben algo? Yo era la que tenía que perdonarlo. Yo era la que tenía que perdonarlo. Y en ese momento, miren, mi papá no cambió y se volvió el mejor papá del mundo. No.
En ese momento cambió mi forma en cómo yo lo veía. Él ya no podía ser un mejor papá para mí porque yo ya estaba casada. Pero ¿saben algo? Yo le digo a mis hermanas cuando nos reunimos a hablar de él, pero fue un mejor papá para ellas. Y el hecho de haber sanado mi corazón fue abrir una brecha para que mi hermanita menor tuviera un buen recuerdo de mi papá. Ella es la más chiquita, ya está vieja, ya está casada también. Pero yo abrí una brecha porque sané. Su papá no necesita, no merece que usted cargue con eso. O su mamá. Usted necesita hoy recibir un espíritu de adopción. Dígale que está a su lado, usted ya sabe quién es. Ahí donde está, diga, Abba Padre. Ahora vamos a decirlo como si estuviéramos despiertos. ¿Sí desayunaron? Toca desayunar porque nos salen malos gordos de por acá. Vamos a decirlo fuerte. Antes de que lo diga le voy a decir algo, porque usted dice, bueno, ¿yo qué voy a decir, Abba? Porque ¿qué es eso, cierto? Es una de las pocas palabras que no se tradujeron al español. No, está ahí igual. ¿Ustedes sabían que todo el griego se tradujo? Sí, el hebreo se tradujo. Pero esta palabra no se tradujo. Porque no es como un papá normal. Esta palabra era una palabra especial que usaban los griegos para generar amor, para generar admiración, para generar adopción, para generar cariño. Y ellos le decían Abba solo a las personas con las que de verdad, o los hombres, mujeres con las que tenía una verdadera coinonía, con las que sentía que de verdad eran sus papás. Y esa palabra dice Abba Padre, es como si era papá, ¿cierto? Porque significa, pero no la tradujeron porque querían dejarnos ahí el significado. Papito, mi papá, el mío, no el del vecino, el mío, mi papá. Dígale que está a su lado, el mío. ¿Ustedes saben qué significa que todos tengamos el mismo papá? Que todos somos familia.